Bienvenidos a este otro episodio de Los Rostros de mi Tierra. Hoy nos acompaña la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Luz Karime Abadía, de la Universidad Javeriana. Luz Karime, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes gracias por la invitación. Y la invitamos precisamente porque en el marco del Día del Trabajo queremos hacerle algunas preguntas del contexto en Colombia. Y para empezar, decana, yo quisiera que habláramos de la informalidad en el trabajo rural. Se mantiene en más del 82%. ¿A qué se debe? Bueno, hay varios factores, pero yo quisiera empezar diciendo que desafortunadamente Colombia le da la espalda al campo, Colombia le da la espalda a la ruralidad en general. Las áreas rurales en Colombia están desconectadas, no tienen buenas carreteras, no hay conectividad, no hay oferta de servicios sociales, educación, salud. Entonces eso hace que sea muy difícil tener actividades productivas que les vaya bien, pero además pues la calidad de vida se ve muy afectada. Entonces, ¿por qué la informalidad es tan alta en el campo? Para empezar, es muy alta en Colombia. En Colombia, incluso en las áreas urbanas, la informalidad está llegando al 60%. Y en el campo se da porque, en general, entonces es un campo que no está tecnificado, que no hay buena educación. Son como pequeñas unidades productivas familiares que no pueden asumir costos laborales muy altos. La segunda razón está relacionada con que la legislación colombiana está hecha más para un trabajo urbano, y eso que hoy en día también tenemos muchas restricciones. Entonces, ¿qué pasa? Fijamos unos salarios mínimos promedio para todo el país que son muy altos respecto al salario promedio que ganan las personas en ciertas ciudades e incluso pues con más veras en el campo. Luego, las pequeñas unidades productivas no tienen cómo costear ese salario y terminan haciendo contrataciones pues que no son las formales. Y pensando en la seguridad social, ¿qué implica para un trabajador en el campo no tener pensión, no tener un contrato laboral, la misma seguridad social? ¿Qué implica eso, por ejemplo, en la vejez? Bueno, genera condiciones pues de pobreza, un círculo de pobreza que es muy difícil de romper. Un trabajador informal significa que no tiene acceso a salud y a pensión. Entonces quiere decir que va a tener condiciones de vida difíciles, quiere decir que no tiene además pues un trabajo con una remuneración constante que hace que su vida se vea afectada, su salud también, porque la salud depende de los ingresos, y quiere decir que en la vejez pues no va a tener una pensión. Entonces va a ser un adulto mayor que está condenado a un círculo de pobreza y una vida realmente con muchas carencias. ¿Y cómo lo podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer para romper ese círculo vicioso en Colombia y específicamente en el campo? Un poco quería preguntarte cuáles son esos mitos que existen alrededor del trabajo rural que nos impiden desarrollar y crear las políticas públicas que se necesitan. Bueno, primero yo creo que ha sido falta de voluntad política y de coordinación entre diferentes entidades del Estado y entre lo público y lo privado. Como Colombia tiene tantas carencias, como que a veces vamos dejando de lado ciertos sectores económicos, realmente al campo y al sector rural le hace falta muchísimo. Entonces necesitamos políticas públicas que sean pertinentes, necesitamos realmente invertir en conectividad. Es que en la medida en que el campo no esté conectado con las ciudades, no haya buenas carreteras, no haya internet, no haya en general formas de poder articularse, sacar los productos rápido, pues va a ser muy difícil que el campo sea productivo. Mitos que a veces se cree que pues por ser área rural todo es igual. Y no es así, es decir, no es lo mismo un jornalero, no sé, en el Caribe que recolector de papa en Boyacá. Son dos contextos y dos regiones muy diferentes que requieren sin duda políticas pues muy focalizadas. Tienen necesidades diferentes. Particulares. Ese es uno de los mitos, como hagamos una política de subsidios, además son políticas asistencialistas, es decir, para un momento y sacar plata que no es sostenible en el tiempo, pero no se está cambiando realmente lo estructural para que tengamos un campo con unas personas que tengan un buen nivel de vida, que no sean las personas que se quieran venir a la ciudad porque no tienen oportunidades, y que realmente los cultivos, toda la parte pecuaria, pues se pueda desarrollar de la mejor manera. Se necesita educación, se necesita sin duda una educación pertinente y de calidad, que no es la misma
que se lleva a las áreas urbanas. La educación incluso, no para adultos, sino incluso, se necesita para adultos, pero incluso desde pequeños, tiene que ser una educación flexible que se adecue, por ejemplo, con los ciclos de recolección, de cosecha, porque los niños en el campo también trabajan. Entonces los sacan del colegio, del sistema educativo, para ponerlos a trabajar, porque el sistema es rígido, pero además porque desde muy pequeños se dan cuenta que lo que les están enseñando pues no es nada pertinente. Claro. Ellos necesitan una educación mucho más técnica, una educación mucho más focalizada a sus necesidades. Claro, y además que eso también sirve para el relevo generacional, que es tan importante. Y ahora yo quisiera que conversáramos sobre la mujer rural, ¿no? Las mujeres en el campo ocupan un porcentaje significativo, son muchas las trabajadoras en el campo. ¿Cómo se cruzan esas brechas de género con las brechas de desigualdad en el campo? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué has visto tú particularmente? Bueno, de por sí las mujeres en Colombia, en la sociedad colombiana, enfrentamos muchas barreras y en el mercado laboral hay discriminación y es mucho más difícil para una mujer, por ejemplo, salir del desempleo, salir de la informalidad. En el campo es una doble barrera, una doble discriminación por ser mujer y por estar en un área apartada, que es el área rural. Entonces, las mujeres en la ruralidad pues enfrentan retos muy grandes, muchas de ellas trabajan sin remuneración e incluso, como ocurre en las áreas urbanas, hacen tareas de cuidado. Esas tareas de cuidado es cuidar a otros, cuidar a los más pequeños, cuidar a los adultos mayores, y eso no está remunerado, eso está totalmente invisibilizado. Entonces, al no reconocer ese trabajo, pues hace que las mujeres estén en de nuevo, un círculo de pobreza, que no tengan independencia o autonomía económica, que tienen más probabilidad pues, de estar sometidas, de sufrir violencia doméstica, tienen menos posibilidad de tener acceso, ser dueñas de la tierra. Entonces las barreras en el campo son aún más grandes. Claro, y de acceder a créditos y demás. Y frente a eso quisiera preguntarte, esa invisibilización, ¿cómo afecta la creación de políticas públicas que impacten especialmente a las mujeres? Cuando uno no mide, pues no puede diseñar buenas políticas públicas, porque no sabes en dónde están esas mujeres, qué características tienen, qué necesidades tienen y cómo esas necesidades pueden ser diferenciales por zona geográfica, si sean áreas rurales, por edades, por condiciones de la composición del hogar. Entonces, como no se mide, está invisibilizado y en general el trabajo de cuidado en Colombia pues no está contabilizado. Ya hay algunos esfuerzos del DANE, o al menos los había hace unos años, no sé cómo esté ahora, pero si todavía no está en el área urbana, menos en el área rural. Entonces, al no medir, no podemos hacer buenas políticas públicas. No se puede hacer nada. Y bueno, ya para ir finalizando nuestra entrevista, quiero que hablemos, como lo anuncié al principio, del Día del Trabajo particularmente. Y hace un momento tú mencionabas la educación y lo transversal que es. ¿Podríamos detallar más por qué es tan importante que haya educación en el campo y qué es lo que tenemos que hacer diferente? Bueno, en general, cuando un individuo se educa, es un individuo que tiene herramientas para poder cumplir sus sueños, para poder abrirse a un mundo de posibilidades. Las personas que se educan tienen muchas más posibilidades de tener un trabajo formal, de salir más rápido del desempleo, tienen menos posibilidades de estar en la informalidad y sobre todo si son mujeres, mucho mejor porque les da autonomía económica, lo cual las hace libres y les permite incluso, al ser mujeres, como las mujeres en Colombia son las que se encargan del cuidado de los niños, eso trasciende generaciones en generaciones. Entonces, la educación es supremamente importante porque te da herramientas, te da habilidades y en el campo incluso necesitamos una educación diferencial, incluso si son adultos, necesitamos dar mucha capacitación en términos de herramientas tecnológicas, porque hoy en día son muy importantes, bilingüismo, habilidades digitales, necesitamos información o capacitar sobre emprendimiento, porque muchas de estas personas tienen un potencial muy grande, porque tienen sus propios negocios, pero ¿cómo hacer para que sus negocios sean más productivos? Necesitan información técnica muy relacionada con sus necesidades, saber llenar una contabilidad, saber cómo funcionan los mercados, cómo vender los productos, cómo fijar unos precios.
incendios, cómo cubrirse contra riesgos, que en el campo hay muchos riesgos asociados, por ejemplo, con los productos agrícolas, por cuestiones climáticas, por violencia. Entonces, la educación te da herramientas para tomar mejores decisiones, te da herramientas en general para tener mejor calidad de vida. Y desde las universidades, ¿qué se está haciendo? Desde la Javeriana, por ejemplo, ¿cómo puede una universidad aportar a resolver estas desigualdades de trabajo en el campo? Pues hay al menos dos vías como muy directas de parte de las universidades para transformar y sobre todo el campo. Una de ellas es la investigación. Cuando se hace investigación, entonces, para mencionar un ejemplo, en esta facultad tenemos el Observatorio Financiero Rural. Es un observatorio que lanzamos el año pasado y es un observatorio que se dedica específicamente a monitorear qué está pasando en el campo. Hace poco sacamos un informe muy interesante de cómo las mujeres en la ruralidad les dan tasas de interés más altas, les fijan tasas de interés más altas por un crédito. Luego eso perpetúa las desigualdades. Entonces, si nosotros, nuestra misión es hacer investigación de calidad, investigación sobre los problemas reales de Colombia y especialmente sobre el campo, podemos dar evidencia, datos, información que ayude a los hacedores de política y al sector privado también a tomar mejores decisiones porque son decisiones basadas en información. Hacemos evaluaciones de impacto, entonces podemos decir si una política está bien focalizada, si está dando resultados, si los recursos se están invirtiendo bien. Entonces esa es una vía. Pero la otra vía es con formación, con educación. Entonces, la misión que tenemos las universidades, y en eso todavía hace falta mucho en Colombia, es cómo nos salimos de las ciudades, porque la mayoría de las buenas instituciones de educación superior están en las grandes ciudades, pero cómo llevamos nuestra oferta flexible, oferta pertinente, hacia regiones más apartadas de Colombia y con el cambio demográfico que llegue a mujeres, que llegue a adultos mayores y que les permita tener una formación muy técnica y muy pertinente para lo que es muy específica. Eso es lo que, sobre todo, por ejemplo, de nuevo, certificaciones y carreras técnicas y tecnológicas. Claro, y me gustaría que hicieras una invitación o que le explicaras a quienes nos están viendo y escuchando dónde pueden acceder a esa información del laboratorio del que nos hablas. Tienen redes sociales, es en la página de la Javeriana, en la sección de la decanatura. Bueno, en el caso del Observatorio Financiero Rural, por ejemplo, la página web tiene todos estos estudios y herramientas y la página es www.ofr.javeriana.edu.co. Pero tenemos otras iniciativas también. El Laboratorio de Economía de la Educación saca, por ejemplo, información de cómo está la educación en el área rural. También estamos en redes sociales y en la página web. O el Observatorio Fiscal, donde tiene información de, por ejemplo, cómo son las fuentes de ingreso, pero sobre todo en qué se gastan los gobiernos locales y nacionales los recursos. Y esa es una veeduría muy interesante que sirve, por supuesto, también para el sector rural. Por supuesto, entonces ya saben, tomen nota para que después con calma vayan y le den una repasada a todas estas fuentes de información y cuenten con que también desde la Sociedad de Agricultores de Colombia vamos a bajar esa información para que quede de acceso a todos quienes están siguiendo esta entrevista y quienes tengan interés en estos temas. Muchas gracias y sigan conectados con el próximo episodio de Los Rostros de mi Tierra.